Que ahora, el 21 de septiembre, se estrena la película El Nadador, película de Gabriela Guillermo. Es una película que ha recorrido varios festivales, incluso estuvo acá en el Festival Internacional de Cine del Uruguay. Y bueno, en minutitos nada más vamos a estar conversando con ella y con Agustín Urrutia, que es el protagonista del Nadador, pero antes los invitamos a ver el tráiler. Nadar es una de las pocas cosas que hice bien desde el principio. Mi habilidad me servía para una sola cosa: alejarme suficientemente de los demás. Mujeres como ondulantes sirenas a la orilla del río o el mar marino, las aletas plegadas a un lado del suspiro. Mujeres de pestañas soñando salvavidas entre las sillas plegables y las manzanas mordidas. Mujeres como letras acuáticas, flotantes indecisas, salen de escurrir su piel en las Antillas, vestidas con hilachas de agua y no hay algas en la piscina. Mujeres como enjambres de abejas cuchilleando entre glicinas. Mujeres que hablan del río o se sonríen y es lo mismo. Y hay un balbucear de sus labios lamiendo la sombra del delta que delinean sus ascensiones esbeltas. Y ahora sí, entonces, los recibimos con un fuerte aplauso. Pero ¿cómo se Gabriela debe? Guillermo y Agustín Urrutia. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Hermosa película, ni que hablar eso del principio, porque cuando estamos todo el tiempo hablando, charlando y comentando, cuando uno está como entusiasmado con la película, primero las felicitaciones del caso, realmente tremendo laburo. Y ya voy a tratar de evitar hacer todo comentario sobre nos hacemos un chapuzón en la historia, esas cosas. Bueno, pero sí me gustaría preguntar cómo emerge, por lo menos, cómo nace la idea de hacer esta película. Y su contacto con el libro, bueno, contanos Dale. Bueno, El Nadador es una novela de Iber Conteris que la escribió en el 68 y en el 2008 Pablo Galante, que es otro escritor uruguayo, poeta y amigo, me da la novela y me dice, para mí que tenemos que hacer una película con esto. Y entonces ahí empezamos a escribir con Pablo el guión, o sea, la adaptación de la novela a un guión clásico, ¿viste? Con las escenas, los actores. Siempre pensamos en Agustín como el nadador de la película. Como Martín. Sí, como Martín, exactamente. Pero bueno, está. Y vamos escribiendo el guión, escribimos 20.000 millones de versiones del guión, le íbamos presentando a fondos. No pasaba nada. Y uno, a veces cuando te pasa eso, que ya, viste, la presentás a, no sé, más de 3 fondos, decís, bueno, la dejo en el cajón. Claro. Pero en lugar de dejarla en el cajón, yo le propongo a Pablo hacerla de esta manera, que la van a ver en el cine. Que no es, que finalmente no es un abandono de la película, sino todo lo contrario. Es como hacer de la necesidad virtud, por decirlo de alguna manera, no sé, o creatividad, ¿viste? Agarrar otra manera de hacer, que en principio parte de eso, pero que termina siendo finalmente, como hablábamos recién, tal vez más respetuosa de la novela misma.
la forma de hacerla así. Clarísimo. Y te hace mucho la cabeza, ¿no? Porque hay cosas que no están. Entonces, claro, uno como que la imaginación, o sea, puede desarrollar más la imaginación capaz que si hubiese estado hecha de la forma clásica. Es verdad. Agus, y bueno, vos cuando te enfrentaste con este texto, ¿no? Sí. Y con ese narrador que está por ahí, ¿cómo lo encaraste? Porque tenías que hacerlo, muchas herramientas ya no las tenías. Claro. De vos como actor. Sí, en realidad lo interesante de esto fue como el desafío entre lo actoral y lo literario, ¿no? Claro. Porque era una cuestión de generar una intimidad, ¿no? Desde esa voz y cómo también tener distintos momentos y cuál es como la progresión de ese personaje y cómo va viviendo todo eso que cuenta la novela. Pero al mismo tiempo, en las decisiones que íbamos tomando con Gaby, también nos encontramos con que era mucho más rico si respetábamos lo literario, ¿no? Como la forma de lo literario, que no es una locución o una voz cotidiana o hiperdigerida, ¿no? Sino una cuestión como mantener esa cuestión de la palabra tan linda que tiene el escritor. Y bueno, eso fue como el mayor desafío, ¿no? Mantener esa frescura, digamos, o esa verdad y al mismo tiempo mantener lo literario, que creo que es una de las grandes virtudes de la película, ¿no? Yo a veces tengo miedo de que estemos como pecando de saber mucho de qué se trata y estar hablando como copados con la charla y capaz que lo que nos están viendo no tener mucha idea de por dónde viene la peli. Si podemos contar un poco, porque es difícil sin hacer el spoiler, pero... Es difícil. No sé si te animás vos, o por lo menos, Igual está si vos googleás, te explica un poco de qué trata. Bueno, les contamos. La idea fue entonces registrar los lugares donde ocurre la novela, que va transitando por todos esos lugares, y encontrar en el propio lugar tal vez situaciones o a veces algunos personajes que no aparecen, pero que están en la voz de actores y actrices, porque hay actores y actrices profesionales, todos en las voces, encontrar esos personajes en la realidad misma. ¿Viste? A veces buscábamos, yo qué sé, una Laura o una Margot en Río de Janeiro, por ejemplo. O bueno, el profesor, que no sé, siempre nos ocurría con Analía Polio, que es la directora de foto, que íbamos a filmar así, como con la novela en la cabeza, y decíamos, y justamente aparecía, yo qué sé, en la universidad, ponele, aparece una figura de un profesor, que podría ser el profesor. Un profesor real que estaba en la universidad. Claro, que estaba ahí hablando y para nosotras era el profesor, ¿viste? Y filmamos con esa cabeza de encontrar en la realidad misma a los personajes. Y después, bueno, el trabajo fue de grabar las voces de estos personajes que aparecen en la novela en esos actores y actrices, ¿viste? Que está Bolani haciendo el profesor, está Mica Larroca, está Irene Brusoni, hay actores brasileños que hacen la voz de los de Río, pero todo lo grabamos acá en Montevideo. Esa fue una idea creativa del director de sonido, que es César Lampstein, que me dijo, a mí me gustaría que las voces de los personajes aparecieran como susurrándole, como si te soplaran a la memoria, ¿viste? Total. Claro, total. Y aparte mismo, cuando vas entrando en la película, al principio no las captás mucho. Después te pensás que son como susurros que encontraron en la realidad, ¿no? Porque como ves la realidad, te pensás que son como susurros que encontraron justamente en esas imágenes reales que filmaron. Sí. Pero después, claro, te empezás a dar cuenta que dicen cosas que en realidad él está contando. Que las Entonces dicen dices, antes o después de él. Claro, Sí. entonces dices, no, pero esto... Y se sube el volumen un poquito en algunas Eso palabras está clave. muy bueno también. Eso está muy Qué bueno que les haya gustado. Sí. está Agus, bueno. yo te quería preguntar, perdón, Dale, en el momento no. de hacer la narración y el contando, ¿todo ese tiempo es viendo las imágenes o es un mix o nada? ¿O es vos imaginándote la situación y no se ve Viendo nada? a Gabriela Guillermo delante mío, diciéndome, mira, bueno, acá esto es lo que está pasando. Es todo imaginación. Qué Yo increíble. no había visto, hasta ese momento, si se había filmado algo, yo no lo había visto. Y lo grabamos en 2 etapas, ¿no? Sí. En dos O sea, grandes etapas.
¿Puedo hablar de él un poquito? Porque lo que él es... Habla de mí. Lo que me parece... Sí, No, porque a mí la verdad que me pareció increíble lo que hizo Agustín. Bueno, se ve el resultado, pero fue en una jornada completa, de la mañana a la noche, que lo grabamos. Y yo no podía creer cómo él interpretaba cada texto y a su vez de repente terminaba de decir algo y miraba como... No sé, si hubiera tenido una cámara delante, Claro. hubiera estado buenísimo también filmarlo. El proceso, ¿no? ¿Entendés? Pero lo grabamos en un estudio de audición y de sonido, pero también verlo a él, cómo lo hace. Él estaba viviéndolo. De hecho, Claro. vos me contaste que después tuviste que dormir como 12 horas porque era como que había vivido todo lo que vive ese nadador en todo ese tiempo de película, que es un tiempo largo de vida. O Claro. sea, es como recorre un año por lo menos la película de la vida de Martín. Sí, sí, te das a Claro, preguntar sí, porque, sí, pues, sí. claro, no. Ese es el trabajo de un actor, Es ¿no? un Y bueno, actorazo. y directora, pero digo, está muy bien unido, está muy amalgamado, la verdad que chapó. Sí, porque en un momento uno piensa, ¿no? Y dice, lo tiene que haber grabado con las imágenes, o sea, tienen que haber editado parece la un doblaje, película, por lo menos. no sé qué. Pero a la vez vos decías, pero igualmente la directora de fotografía y la directora tendrían que tener esa voz en la cabeza Claro. para filmar las imágenes que filmaron. Claro. También, ¿no? Porque, ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Claro, tal Exacto. cual. Es que esta película se fue haciendo, así como te digo, 2008, fíjate. Claro. Se va a estrenar ahora 15 años después. Tiene 15 años el nadador. Claro. Casi como Martín, que tiene 18 en la película. Sí, íbamos así, íbamos filmando, grabando, volviendo a filmar, a salir a filmar. No sé, viste, está buena porque es un impulso de varias personas que quisieron que la película saliera adelante, viste, y no dejarla en un cajón como uno tendería a hacer si a vos no te financian una película. Claro. Claro. ¿Entendés? Y ahí, yo que sé, Analía me dio el impulso para vamos a Río y filmemos lo que ocurre en Río, ¿entendés? Y bueno, nos compramos 2 pasajes de Río y nos fuimos, Claro. ¿viste? Hubo así. instancias de trabajo con el autor de la novela, lamentablemente falleció en Sí. el 2020, pero tuvieron ida y vuelta, ¿cómo fue? Sí, siempre estábamos en contacto con él, y le íbamos mostrando cosas. Bueno, la última vez que lo vimos fue cuando él, vamos a decirlo, aparece en la película, porque quisimos que la gente lo viera, que era él ese escritor, ¿viste? Sí. Y bueno, y le gustó el corte que vio, que era muy parecido a este. Y bueno, pero siempre él nos daba vía libre para que hiciéramos la adaptación que quisiéramos. Él estaba contento porque esa novela de él él escribió muchos Sí, libros, muchísimo. pero esta novela fue como la más famosa, la que tuvo más éxito y se tradujo Que es del en 68. Es del 68, se tradujo en varios idiomas, inclusive en japonés. Chao. Entonces, claro, y después como que no se habló más del nadador de Iber Conteris. Pero bueno, pensamos que capaz que con esta película se puede hacer una reedición de la novela, no sé. Que quede acá. O por lo Pero menos- incluso la gente seguramente ir a husmear un poco en toda su literatura. Exacto, pero sabés que esta novela es difícil de encontrar. De hecho, yo cada vez que la encuentro en Testador Baja o en alguna librería vieja la compro, porque hay muy pocos ejemplares. ¿Cuántos ejemplares tenés? No, lo fui Hay uno que regalando. me regaló. Lo fui regalando a la gente que trabajó en la película. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, se estrena entonces este jueves. Sí. El nadador va a estar en Cinemateca, va a Sí. estar en la sala B, de ahí Sí. el auditorio Nelly Goitiño. Exacto. Y después va a haber una función el 30 en la sala Lazaroff, ¿es así? Sí, Está. exactamente. Y en la Cita Rosa, En la Citarrosa el 9 de noviembre y después también va... en el Como el interior. interior, ¿no? Sí, y en los cines del oeste de Montevideo va a estar también. En Florencio Sánchez. Ah, bien. Sí, bien. yo cuando tenga las fechas bien, se las puedo pasar. No, y además es una película que pone al espectador a estar presente, consciente, así que también esténlo buscando por dónde va a estar la peli. Sí, o sea, sí. pongan de ustedes, de alguna manera, ¿no? Es eso, busquen, muévanse, naden. Chiquilines, es un placer recibirles, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a De vuelta, ustedes. felicitaciones, Un nos damos cuenta cuando genera conversación, cuando hay ¿Van a estar alegría. ahora en el estreno, el 21? Sí. ¿En qué sala van a En estar? la en la Cinemateca. En la Cinemateca, Sí. perfecto. En la Cinemateca. Y capaz que el sábado en el Sodre, En el ¿no? Sodre. Vamos con Agustín a presentar. Divino. Así que aprovechen esas funciones Sí. y ven a los responsables de esta peli. Bueno, muchas gracias. Gracias.